Bienvenidos a Informe Enigma. Mi nombre es Nando Parrado. Fui uno de los 16 supervivientes del vuelo 571 que se estrelló en la cordillera de los Andes el viernes 13 de octubre de 1972. Sabía que no era posible que el avión volase tan cerca de las montañas. Miré a mi madre y aquel fue el momento del impacto. En principio el viaje estaba planeado para 4 días. Saldríamos el jueves y volveríamos el lunes por la mañana. Éramos jóvenes, no teníamos demasiado dinero y la manera más fácil y barata era fletar un charter de la Fuerza Aérea. La noche anterior a la salida del avión hacia Santiago, el capitán del equipo nos dijo que seguía habiendo 10 asientos libres en el avión y que si alguien quería llevar amigos o familiares podrían viajar gratis. Yo salté de mi asiento y llamé a mi madre. Le dije: mamá, prepara una bolsa de viaje, mañana vas a Chile, y díselo a Susie. Susie era mi hermana. Ella también se viene.
Susi tenía 17 años. Recuerdo que siempre estaba cerca de mis compañeros de equipo porque, ya sabe, eran jugadores de rugby. Fue así de simple. Yo quería hacerles un regalo con todo mi cariño e invitarles a que nos acompañaran a Chile. Irían de compras, disfrutarían y volveríamos el lunes. Pero no fue así. Pocas catástrofes aéreas de nuestra historia del siglo XX serán tan recordadas como la que ocurrió el 13 de octubre de 1972 en la cadena montañosa de los Andes. Sobre esta catástrofe se han hecho películas, libros, obras de teatro y se han contado un sinfín de historias y un sinfín de conspiraciones. Para adentrarnos un poco más esta noche en esta gran historia, tenemos al otro lado del teléfono a una compañera de las ondas, que muchos la conoceréis enseguida. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás, querido compañero? ¿Cómo estás tú? Pues mira, tengo ahora mismo, y no te estoy engañando porque no nos vemos, ¿sabes? Pero el sonido es lo que tiene, ¿no? En la radio, la magia. Tengo la piel de gallina escuchando de fondo ese Ave María de Schubert, que es impresionante. Para algunos supervivientes fue el himno de la vida, ¿no? De la liberación. Y para los amantes de esta historia también, por supuesto. Y sobre todo vamos a retrotraernos a esa gran historia que, como bien has dicho, ha creado un sinfín de leyendas, de conferencias, de libros por parte de ellos, documentales y sobre todo esa gran película de Viven del año 92 que a todos nos impactó, que al principio significó algo como impactante, ¿no? Por la acción que uno siente cuando va al cine, y a lo largo de la vida, cuando vas leyendo y vas indagando, se producen muchísimas sensaciones. Pilar, ¿por qué te decantaste por este tema? ¿Por qué hablar de Viven? Pues mira, ¿por qué de Viven? Voy a ser un poquito egocéntrica. Llegó a mis manos la película. Soy una auténtica cinéfila y yo los fines de semana me iba con mi hermano mayor al videoclub cuando existía y cogimos esa película de la que tanto se hablaba. Y la verdad que, bueno, previamente, discúlpame, yo vi un documental en mi casa con mis padres de uno de los supervivientes, concretamente de Carlitos Páez. Y a raíz de ahí que me impactó esa palabra, ¿no? Que todos decían canibalismo, pero nos vamos a lo largo de la historia nos vamos a dar cuenta que realmente no fue canibalismo. Y de hecho fuimos a por la película y fue cuando la vi y bueno, pues la verdad es que la sensación fue terrible, una tragedia como tal, ¿no? Esas sensaciones. Y ya cuando eres adulta y pasas una serie de experiencias, empiezas a leer libros, cortes de prensa y basta que ocurra algo en tu vida y de repente empiezas a escuchar sus palabras y para mí fue una supervivencia. Nunca mejor dicho, le va con manillo al dedo. Al dedo, exactamente. Pilar, hagamos un salto atrás en el tiempo y hablemos un poco de qué ocurrió aquel 13 de octubre. Pues nos vamos, como bien has dicho, atrás en el tiempo, concretamente en el siglo XX, que parece que fue ayer, ¿verdad? En los años 70, en el año 1972, en Uruguay, un grupo de chavales, ya algunos estudiantes de medicina, pero que se conocían desde la infancia y habían estudiado juntos en un colegio católico, niños que se habían criado pues en un barrio de bien, gente con parné, con dinero, ¿no? Pero bueno, dentro de que se habían criado, pues ya sabes, la época cuando tenemos todos 20 años, que tenemos ganas de vivir experiencias, ellos jugaban pues la liga de rugby y se enfrentaban como cada año al país vecino, a Chile. Y cada año parece ser que ellos utilizaban otros medios de transporte, pues autobús o coches. Claro, que la red de transporte por carretera pues era extensiva, entonces se podían tirar muchísimas horas viajando hasta llegar a Chile.
y se les había ocurrido, oye, que ya tenemos 18, 20 años, ¿qué os parece si juntamos un par de dineritos y nos alquilamos un avión? Pero claro, como los medios económicos, pues aunque todos eran pudientes, decidieron, bueno, vamos a coger un avión modestito que tarde, porque la verdad es que no había muchas horas de vuelo, curiosamente, y decidieron contratar un vuelo de Fairchild. Un vuelo, o sea, es decir, estos aviones eran militares. Eran aviones muy chiquititos, no muy... La verdad es que a día de hoy se discute ese tipo de aviación, esos aviones que no eran muy seguros y demás. Pero bueno, como tampoco había habido... a ellos les aseguraron que iban a llegar con buen destino a Chile, pues se decantaron por hacer ese viaje. Un grupo de jóvenes con unas ganas de destetarse de las madres, tremendo, correrse las mejores juergas. Además ellos así lo describen, que no es una cosa que yo me haya inventado. Pero no solo iban en el avión ellos, también había familiares, porque sobraron 10 asientos, como bien comentaba Nando Parrado en el documental, y bueno, pues se unieron familiares, primos, en fin, pues para acompañarles, ¿no? Y resulta que tampoco las condiciones, pese a que allí sabes que en esos meses empieza la primavera, el verano, y aquí en España estamos ya rozando el otoño casi para el invierno, ¿no? En esa época. Concretamente ese sistema montañoso era complicado, había masas de aire, o sea, el tiempo no acompañaba mucho. Y curiosamente, bueno, ellos partieron un 12 de octubre desde Montevideo. Pero hicieron parada en Mendoza, porque el tiempo no acompañaba. E hicieron noche ahí. Parece ser que se lo pasaron pipa todos. Y a la mañana siguiente, que ya tenían que partir, el coronel Julio César Cerradas y el teniente coronel Dante Laguarca, que eran los encargados de llevar el avión, no estaban muy de acuerdo en volar, porque el tiempo, las masas de aire, pues... estaba así entre calor y frío, y concretamente cruzar esa parte para llegar a Chile, que no estaba muy lejos, se condensaba, y estos cambios de temperatura tan bruscos que lo que conlleva es que haya turbulencias. Pero ellos insistieron, y aparte el gobierno, la legislación no permitía que un avión militar estuviera más de 24 horas en el aeropuerto. No obstante, en ese momento aterrizó un avión de cargamento, ¿sabes? Y le comentó así a los pilotos, oye, que no pasa nada, que yo acabo de llegar, podéis volar tranquilamente. Y así fue. A las 14:18 del día viernes 13, yo no quiero decir nada. ¿Ahí queda eso? Ahí queda eso, pero ya sabes que de aquí se va a sacar hasta sumas, restas y divisiones. Empieza el avión a despegar y hubo una comunicación con la torre de control, en el cual el coronel Julio César Cerradas da conocimiento de que está avistando Curicó, cosa que era errónea porque estaba a 100 kilómetros. Entonces es cuando le dicen, bueno, pues vaya usted aterrizando. Entonces, a la medida que va el avión descendiendo, ay amigo, estaba en el medio de todas esas montañas con unos picos, y claro, a todo esto los pasajeros cada vez veían más las montañas tan cercas y ellos se cuestionaban, oye, ¿esto es normal? Pero bueno, lógicamente, como tú y como yo no entendemos de estas cosas, pues dices, venga, lo damos por válido, pero ya ahí empieza el festival de turbulencias, y es cuando se da cuenta que el piloto que ha cometido un error soberano. Imagínate ese movimiento, claro, ellos estaban de cachondeo en el avión y venga a gritar ole, y esto lo cuentan todos, ¿eh? De repente, ahí es cuando el avión choca, se parte por la mitad, salen algunos pasajeros despedidos por el aire, la cola queda por un lado y la parte del morro empieza a frenar, ¿no? En ese momento, por ejemplo, Carlitos Páez, y sale en la película de Vives, cuenta que él, que nunca rezaba, decide coger el rosario y empieza a rezar el rosario. Justo cuando finaliza ese rosario es cuando se para el avión y se desanclan todos los aviones hacia adelante, produciendo otra de las grandes catástrofes. Y ahí es cuando ya se para
empieza ese silencio más absoluto, únicamente el viento de fondo y por supuesto los gritos de todas esas personas que, imagínate, entre amasijos de hierros, ¿no? Empiezan a salir todos aquellos que se pueden mantener en pie, empiezan a desalojar parte del avión, lo que pueden, empiezan a aparecer cadáveres, otras personas que estaban vivas pero estaban gravemente heridas, estaban entre los fuselajes, y es cuando salen a ver si estaba el coronel y el teniente coronel vivos. Coronel le quedaba un aliento de vida y solamente pudieron escuchar un esbozo. Bueno, lo primero que le dijeron es que por favor, que había un revólver en la cabina y que por favor que le quitaran el sufrimiento, pero ellos por sus creencias religiosas decidieron no hacerlo. Y en un aliento, en el último, es cuando dicen: hemos cruzado Curicó, y ahí es cuando se apaga la voz del comandante. Pilar, dices que el comandante era el coronel y, digamos, el segundo de la cabina era el teniente coronel. ¿Ostentaban rangos militares? Sí, correcto. Rangos militares, pero que hacían vuelos civiles. Y imagínate. Claro, no vamos, porque no lo vamos a cuestionar, ¿no? Pero ¿qué ocurriría para que ese coronel, que yo a día de hoy me lo pregunto, seguro que muchas personas se lo preguntarán, ¿cómo es posible que alguien que haya hecho tantas horas de vuelo en ese momento, conociendo incluso la zona, las coordenadas, qué le hizo pensar que estaba avistando Curicó? ¿Quién sabe? Supongo que es uno de los primeros misterios e enigmas de esta catástrofe. Eso es. Y fíjate, justo donde se para el morro del avión, en mitad de una cordillera, el valle se llama el Valle de las Lágrimas. Curioso, también es curioso que, si no recuerdo mal, has dicho Carlos Páez, nunca rezaba, pero sin embargo llevaba un rosario. Eso también es un poquito... A ver, entiendo una cosa, eran hijos de familias pudientes, con sentimiento y fe muy religiosa, un colegio de mucho renombre, mucho cristianismo. Entonces, pues claro, esto es como todo. Tú puedes ir a un colegio católico de cara a tu familia, intentar... Bueno, la familia de Carlos Páez, no te creas tú que era extremadamente religiosa, es decir, sus padres eran, la verdad, que más de mente liberal, ¿no? Yo creo que le llevarían al colegio pues como otro. Muchos hemos estudiado en colegios maristas y para nada hemos ido con esa fe extremista, ¿no? Más bien hemos ido a aprender, ¿no? Otra cosa es que el colegio en sí sea muy, en ese sentido, muy agonizante. Pero bueno, Carlos Páez, la verdad que en ese momento es curioso, que tampoco era muy religioso, cogiera ese rosario, que, bueno, su madre la verdad sí era muy religiosa, fue la que le metió el rosario. O sea, estas cosas que tienen las madres muchas veces de llévate esto por aquí, Santa Rita o la Virgen del Pilar, para que te proteja. Pues parece que funcionó. Sí, le funcionó. Y la verdad que bastante, porque luego contaremos que en el rescate lo que sonó fue en la radio la Ave María de Subes. Pilar, en el momento que el avión ya planea, separa los trozos de lo que era un avión, ¿qué ocurre? Pues en el momento que ese avión se para, ahí es cuando ellos son conscientes de esa realidad como que les parece de película de ficción. Es decir, fíjate cómo cambian sus vidas, de tenerlo absolutamente todo y aparecer en mitad de la nada. Nada, ni un bosque, ni animales, nada que comer. ¿Qué ocurre? Pues que tienen que empezar a acción-reacción. Los pensamientos en ese momento no son válidos, ¿no? Ellos tienen que actuar. Y, por ejemplo, a los heridos les atendió Gustavo y Roberto Canessa, o sea, Gustavo Cervino y Roberto Canessa, que en ese momento eran estudiantes de medicina de primero de carrera, tú fíjate. Pero ellos, la verdad que supieron solventar muy bien la situación, utilizando hilos de donde podían, cogían alambres para hacer de aguja y poder coser a los heridos. Recursos que en ese momento se dispararon, ¿no? Todavía no se había forjado esa comunidad de la nieve. Y en ese momento es cuando, fíjate, por la noche, es cuando ya son conscientes más aún de la realidad. Únicamente de fondo los sollozos de los heridos, sobre todo de los que estaban agonizando, a menos
25 grados bajo cero. Es más, la ropa que llevaban no era para nada de abrigo, porque insisto, estábamos hablando de la época de primavera, verano de entretiempo, ¿no? Como aquí lo denominamos. Entonces esa noche lo único que se les ocurre, porque ellos tenían pensado que al día siguiente les iban ya a rescatar, cogieron todas las maletas, todo lo que pudieron para poder tapar el avión y poder pasar medianamente en condiciones esa noche, que fue para ellos la más dura, ¿no? Y hay una imagen que, por ejemplo, a uno de ellos se le quedó muy clavada, a Eduardo Strauss, que dice que antes, al anochecer, vio como algo, una imagen humana, o él cree, se alejaba y de repente es como si la nieve lo hubiera absorbido hacia abajo. Porque Pilar, el avión no llevaba transpondedor, no llevaba radar, nada que dejara una señal. No. Lo único que se disparó en el interior, sí es cierto, cuando empezaron las turbulencias, fueron las alarmas de impacto, únicamente, pero no llevaba radar, nada. O sea, era un avión que, según cuentan los supervivientes, la verdad que era muy modesto. O sea, tecnología, pues la justa y la necesaria, porque este avión lo tenían adaptado para vuelos de 1 hora. O sea, incluso es un escalafón más bajo de lo que sería un vuelo charter. O sea, un avión fantasma, un avión que iba por el cielo sin dejar rastro ninguno. Eso es. Eso es, en mitad de las cordilleras. Quizás eso fuera realmente la catástrofe, ¿no? O el problema de por qué luego no los pudieron rescatar. Claro, es que parece ser que justo donde el avión se había estrellado estaba rodeado de montañas, rodeado de cordilleras, y en esa época parece ser que había muchísimas masas de nubes, había glaciares y la niebla no dejaba divisar, y encima el fuselaje de color blanco, porque claro, los primeros días lógicamente no había desgaste, ¿no? de como al final cuando ya les encontraron, ¿no? Que ya el tiempo estaba más despejado, pero en ese momento digamos que era muy complicado poder visualizarles, y en aquella época pues tampoco es que los medios eran excelentes, ¿no? Como ahora, y fíjate ahora, aún así siguen desapareciendo aviones. Pues realmente parece que todo estaba alineado para que ocurriera lo que tenía que ocurrir. Un avión prácticamente de color blanco, sin radar, se estrella en el peor lugar que se podía estrellar. O sea, ¿algo más podía ocurrir? Pues mira, la verdad es que no lo sé, pero desde luego que sí que les ocurrió en mitad de esos días, ¿no? De infierno, de incertidumbre, de desolación, ¿no? De rabia. Entre que, fíjate, a los 4 días de estar allí, anunciaron, bueno, por cierto, ellos hicieron como pudieron, tampoco tenían conocimientos tecnológicos, como pudieron se hicieron una radio, no se podían comunicar, lo intentaron, lo único que pudieron hacer es enganchar una especie de antena y escuchar las noticias, ¿no? Y las noticias que les llegaban era pues que al principio pues que se iba a lanzar la búsqueda, y bueno, pues sí, pudieron divisar aviones, intentaron por todos los medios que les vieran, era imposible, pero claro, ellos tenían el convencimiento de que al día siguiente otra vez iban a volver y les iban a rescatar, y ese día se comieron todos los víveres que tenían, o sea, chocolatinas, pastas de dientes, alguna botella de vino, bueno, se lo fundieron todo. ¿Qué pasa? Que al día siguiente suspenden la búsqueda, totalmente les dan por muertos. Y eso ya fue la peor de las noticias que les podía ya suceder, ¿no? A todo este grupo de supervivientes. Como no hay comida, pues tienen que empezar a maquinar y deciden varios de ellos ir en busca de la cola, que también fue terrible porque imagínate, sin ningún alimento, sin nada que beber, consiguieron a duras penas llegar a la cola del avión. Lo que encontraron fueron los muertos que habían caído, justo que estaban posicionados en ese lado del aeroplano, y luego cogieron maletas, bueno, como pudieron, rescataron algunas cosas que les permitió sobrevivir un poco más, o sea, sufragar ese alimento, pero no era suficiente. Ya al acabar esto,
la única opción que se les ocurre es comerse el cuero de los asientos, porque parece ser que el cuero tiene proteínas, viene del animal, pues intentaron, pero su cuerpo pues lógicamente lo rechazaba. Se racionaban la bebida, una tapita, ¿no?, de vino que les sabía a gloria, que en cierto modo también les hacía subir un poco la temperatura. O sea, prácticamente ya empezaban a estar famélicos, cansados, destrozados. Pero ¿qué pasa? Que para ya rematar la faena, cuidado, que ellos empezaron a distinguir los sonidos del día y la noche, menos este sonido, que fue el de la avalancha, la luz de nieve, que ya fue cuando remató la faena. Esto ya remató la faena esa fatídica noche, a las 12 concretamente, ese estruendo, porque ellos pensaban que era una especie de ruido de volcán, porque cerca de allí también había volcanes, esa nieve que atraviesa ese fuselaje, y la vida, aparte de los supervivientes, muriendo bastantes de ellos, creo que unos 11 aproximadamente, y entre ellos la mujer de Javier Mentol, que era un matrimonio que viajaba junto con todos, ¿no?, el plantel de pasajeros que quedaban. Y aquí aparece ya la comunidad de la nieve, ¿no?, que deciden tomar una decisión. Adolfo Strauss, que era el primo de Eduardo, fue un poco el que indagó, ¿no?, y Nando, ¿no?, como que soltó la primicia de, oye, tristemente, aunque nos duela, tenemos que comernos los cadáveres que hay, porque si no nos vamos a morir. Dices que fabricaron una radio con la que podían escuchar las noticias. ¿Ellos fueron conscientes, escucharon la noticia de que los daban por muertos, de que no los iban a buscar más? Sí. Y ahí se produjo lo peor, las peores de las sensaciones, sentimientos de rabia, de odio hacia su país, hacia sus familiares, disputas entre ellos por haberse zampado todo lo que quedaba. Imagínate, ¿no?, que te den por muerto en la radio, tan joven, en mitad de la nada, con un frío. El frío también, aparte de físico, es psicológico, ¿no? Y entonces ya, si las ganas por sobrevivir, por vivir, pues descienden de alguna forma. Fue lo peor para ellos. Sin duda alguna. Y aquí quiero aclarar que no fue canibalismo, fue antropofagia, porque canibalismo es cuando uno se come un cuerpo, o sea, cocina, la persona está viva, te la cargas y te la cocinas. No, aquí practicaron antropofagia por supervivencia, porque no les quedaron más narices. O sea, se tuvieron que comer a los cadáveres, que también fue, cuidado, también fue disputa entre ellos y una decisión muy difícil, porque muchos de ellos eran familiares. Eso sí, decidieron que a las mujeres no se las iban a comer. Los pusieron boca abajo para no verles la cara, no identificarles, para que no les fuera tan duro. No tenían cubiertos, nada de cubertería para poder practicar una incisión correcta, ¿no? Y como pudieron, pues con todo el material que tenían del avión, pues hicieron con cuchillos, ¿no? Con los cristales hicieron como una especie de cuchillo así rudimentario, cortando las partes más magras, dejándolas secar al sol para que quedara así como una textura de cecina y poder comérselo. Y así es como ellos, la primera toma fue muy difícil, esto lo dicen todos. Bueno, algunos dicen que se lo tomaron como un aliento de vida, ¿no? Pero sí, claro, evidentemente tiene que ser difícil, hay que estar en la situación. Yo no lo llamaría ni canibalismo ni antropofagia, yo directamente lo llamaría supervivencia dura, pura y dura. Yo también, pero afectos científicos, o sea, lo que sería, ¿cómo decirte?, más técnico, por entrar en tecnicismo, sería antropofagia, pero desde el punto de vista humano sería supervivencia, sin ninguna duda. Yo no sé si realmente sería capaz, yo es que no. Mira, Jorge, en esta vida hay que estar en las situaciones para saber porque muchas veces decimos, es que yo nunca lo haría, pero te puedo asegurar que cuando te ves en ciertas situaciones, el ser humano es capaz de todo. Como he dicho en la intro, el ser humano es imperfecto en una máquina perfecta, y hasta que no lo pones al límite realmente no te das cuenta de lo que somos.
de lo que llegamos a hacer. Pilar, ¿cuántos días estuvieron alimentándose del resto de sus compañeros? Pues concretamente, pues desde que el avión se estrelló estuvieron como unos 10 días sobreviviendo con lo que tenían y con lo que habían rescatado en el avión, pero estuvieron casi 2 meses alimentándose. O sea, 60 días casi, o sea, casi nada. ¿Había alguien encargado, digamos, por ejemplo, lo pongo así al azar, lo desconozco, el médico que fue el que se encargaba de cortar esos trozos de carne? Sí, la verdad que, a ver, entre ellos había los más valientes, ¿no? Estaba Roberto Canessa y Adolfo Strauss, que era el primo de Eduardo Strauss. Eran, digamos, un poco los más mayores del grupo y los que se encargaban de levantar al resto de alguna forma. Por ejemplo, Javier Mentón le costó muchísimo, y sobre todo más cuando su mujer falleció, ¿no? Inimaginable. En esos 2 meses que estuvieron sobreviviendo como pudieron, ¿alguno de ellos falleció? Sí, los últimos días, a 3 días incluso algunos, porque la verdad es que estaban en unas condiciones insalubres. Algunos tenían las partes gangrenadas, ¿no? Y las partes torácicas, el aplastamiento del fuselaje les había también perjudicado mucho. Por ejemplo, hay un caso que a mí, la verdad, me encoge el corazón, y si quieres ahora hablamos de esto, porque tiene su lado tierno, pero a la vez también su lado trágico, ¿no? Las familias, por otro lado, aunque ellos pensaban que no les buscaban, las familias, por otro lado, les estaban buscando, ¿eh? Y una de las madres, las madres constantemente viajaban, estaban entre Uruguay y Chile cada 2 por 3, y una de las madres un día se dio por vencida, ¿no? Pues a unos días de rescatarles, se le encogió el corazón y dijo: mi hijo ha muerto. Y fíjate que cuando le rescataron, al reunirse todos, contaron en el hotel, ¿no?, este detalle, y es que es cierto, coincidió el dolor de la madre por la muerte de su hijo el mismo día que falleció su hijo. Es decir, que había una conexión, ¿no? Esa conexión con los familiares, de alguna forma, que fue certero. La verdad que a mí esta historia me dio, fíjate, a 3 días, ¿no?, de poder rescatarle, que se hayan quedado allí. Eso también a los supervivientes a día de hoy les causa todavía esa pena, ¿no? Eso es realmente casualidad, como hablábamos en el programa anterior con Fermín Mayorga del campo de Mauthausen y de los españoles, que algunos fallecieron incluso el día antes de la liberación del campo, que también es decir, o sea, qué mala leche, qué mala suerte. Cierto. Pero bueno, la vida está llena de estos pequeños detalles. Sí. Pilar, durante el tiempo que estuvieron ahí, los 60 días, no sé si fueron realmente 60, 61, 58, da igual, para redondear, 2 meses, ¿en qué ocupaban sus tareas? Porque no siempre, evidentemente, estarían cortando carne. No, a ver, pues como podían pasaban el tiempo. Tenían una guitarra que luego la utilizaron para quemar. Ellos estaban construyendo todo el día. El que no construía un saco intentaba construir algún tipo de cablerío para poder conectar con el mundo exterior, por así decirlo. Entre ellos se gastaban sus bromas. Había días también que cuando alguien estaba muy de bajón, pues le arropaban, ¿no? Porque al principio entre ellos algunos no tenían mucha conexión, sobre todo porque hubo un par de ellos que eran familiares o amigos que les habían acompañado, pero no pertenecían al equipo, ¿no? Y parece ser que, ya sabes, esto es como todo, dentro de los grupos siempre hay subgrupos. Y como se percataron de que si no se unían no salían a flote, pues ahí hubo esa unión. Y la verdad que, pues por las noches se juntaban, se cantaban cumpleaños feliz, incluso hasta rezaban hasta el más escéptico. Y esto lo podemos ver en la película, porque cualquiera puede pensar, no, Pilar se ha visto la película y la está contando. No, señores, esta información también la han contado ellos en sus libros y en sus conferencias, que también lo recalca, ¿no? Esa comunidad de la nieve que ellos gestaron realmente les ayudó, aparte de la alimentación,
les ayudó a sobrevivir, porque no es todo biológico, sino también físico. Si tú no estás en óptimas condiciones mentales, tú no consigues sobrevivir. Y como bien tú has dicho, en Mauthausen también se dio esto. Exactamente. Pilar, acércanos un poco más ya a su rescate. Bueno, pues el rescate fue tremendo como así. O sea, es decir, el rescate fue gracias a Nando Parrado y Roberto Canessa, bueno, y en principio Antonio Vicintín, que decidieron realizar una especie de decir, no vienen a buscarnos, pues vamos a ir nosotros. Imagínate, intentar cruzar los Andes. Con lo cual lo que hicieron todos los compañeros es darles doble ración de comida para que pudieran durante esos días poder sobrevivir y llegar a alguien para comentarles que estaban ahí, que no se habían muerto. Sacos de dormir, bien forrados, y la verdad que fue caótico. O sea, 10 días de auténtico infierno, durmiendo en la intemperie para intentar llegar al otro lado, ¿no? De encontrar esos valles de ríos, praderas verdes. Pues claro, ellos solo veían nieve, pero esto lo decidieron cuando el tiempo ya acercándose diciembre, allí ya es verano, y las condiciones como que mejoran, no había tanta masa de aire, ¿no? A raíz de la avalancha es cuando ya las condiciones empezaron a mejorar, y fue cuando orquestaron y diseñaron el salir de allí y el poder localizar ese rescate, ¿no? Antonio Vicintín, a los 3 días de estar con ellos, sufrió una lesión bastante complicada de la pierna y tuvo que volver porque si continuaba se podía morir estando en esas condiciones. Entonces Roberto y Nando son los que se lanzan a intentar llegar. Y aunque dieron más vueltas que un tío vivo, consiguieron llegar a esos prados. Y de repente al otro lado del río es cuando ven a un arriero, ¿no? A don Sergio, esa figura tan paternal para ellos que significó mucho, Sergio Hilario Catalán Martínez. Entonces, claro, como no tenían fuerzas ni para hablar, por gestos no se entendían, y a duras penas Nando, él escribió una nota que, si me permites, yo la tengo aquí y la voy a leer a nuestros queridos amigos oyentes para que vieran dentro de esa vitalidad que le quedaba y con esas pocas fuerzas, pero consiguió escribir estas palabras que, a ver si lo doy con ello, que lo tenía aquí porque, oye, de memoria no me lo sé. Pues escribió esto en un lápiz y en un papel, como pudo, y se lo lanzó con una piedra, y decía lo siguiente: vengo de un avión que cayó en las montañas, soy uruguayo, hace 10 días que estamos caminando, tengo un amigo herido arriba, en el avión quedan 14 personas heridas, tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo, no tenemos comida, estamos débiles, ¿cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar, ¿dónde estamos? Entonces, en ese momento, cuando el arriero lee esa nota, le dice por gestos que espere y le lanza como puede un mendrugo de pan, un pan y un trozo de queso, y pasan esa noche allí, ya en la pradera, y al día siguiente es cuando Sergio da conocimiento a los carabineros, y es cuando ya se desata, se ponen en contacto con el gobierno de Uruguay, se reanuda esa búsqueda, un despliegue impresionante, pero cuidado, que el rescate no fue fácil, porque también corrieron sus peligros, casi se estrella uno de los helicópteros. Y en ese momento, que dicen los que quedaban en el fuselaje, empiezan a oír ese sonido, ¿no? Que no era ni el día ni la noche ni esa luz de nieve que días antes había sepultado a parte de sus amigos, era ese ruido tan maravilloso, y de fondo escuchando en la radio el Ave María de Schubert. Impresionante, ¿eh? La verdad es que sí, intentar ponerse en la situación de ellos es un poco difícil, o sea, prácticamente imposible de imaginar lo que llegaban a vivir, y me imagino la alegría que tuvieron que sentir al ver a ese hombre entre los prados después de casi 60 días. Pues imagínate, dentro de su fe cristiana que ellos procesaban, pues para ellos fue como ver a Dios, ¿no? De alguna forma. Es decir, Dios mío, por fin vemos la luz de la vida. Tenemos es como
es un milagro. La gente le llama el milagro de los Andes. Es curioso, pero cuidado, hay un dato muy importante. Dentro de esta cordillera donde todos vivieron durante 72 días aproximadamente, la fe también murió en algunos, ¿eh? Hombre, evidentemente. Y en otros que no tenían fe... la recuperaron. Exactamente. O aquel que no creía comenzó a creer. ¿Qué fue de este señor, de este Sergio, que les salvó la vida prácticamente? Pues mira, la verdad es que no he podido indagar mucho. No sé si estará vivo, porque por aquel entonces tenía 44 años. Pero sí es cierto que le hicieron un homenaje. Para ellos es alguien muy importante en sus vidas, ¿no? Y sobre todo para él, cada vez que le preguntaban, ¿no?, los periodistas o en los documentales, lo cuenta con una emoción tremenda, ¿no? Y incluso él se preguntaba, Dios mío, cómo estas personas han podido sobrevivir tantos días. Aparte que ellos tampoco, imagínate, en una zona tan abrupta, tan tranquila, no te creas tú que llegaban mucho las noticias. Ellos no eran conscientes de lo que habían sucedido hasta que se encontraron con esa realidad, ¿no? Cuando vuelven a la sociedad, cuando vuelven ya al mundo normal, se sabe cómo precisamente eso, la sociedad aceptó el hecho de que ellos se hubieran tenido que comer a los cadáveres. A ver, al principio ellos guardaron mucho silencio, porque esto también internamente les causó conflicto. Decidieron guardar silencio, pero claro, también los médicos, cuando les rescataron, los ingresaron en el hospital para hacerles análisis, y los médicos no se explicaban cómo era posible que hayan sobrevivido tantos días en esas condiciones sin tener proteínas, ¿no? Un alimento básico que les diera energía para poder sobrevivir. No obstante, deciden romper el silencio cuando, una vez que ya les dan el alta en el hospital y deciden volver a su país, hacen una especie de pues claro, la prensa estaba cada 2x3, lógicamente, imagínate, ¿no? Esta notición. Cuando llegan a Uruguay, les está esperando prensa de todas partes del mundo. Y es cuando deciden contar el cómo sobrevivieron. Eso fue un escándalo y los titulares fueron muy sensacionalistas y muy amarillistas. Canibalismo. Bueno, hubo un cisma tremendo, incluso en la propia prensa y en muchos países, que les catapultaron de todo, hasta de ritual satánico. Es curioso, pero es que hasta el mismo Papa les perdonó. Hasta el mismo Papa les dijo que sí, vamos, que estaban perfectamente, porque claro, por su fe católica, ellos necesitaban como confesarse, ¿no? Pero el Papa mismo les dijo que sí, vamos, que hicieron perfectamente muy bien con ese acto, ¿no?, de supervivencia, porque realmente lo que ellos habían ingerido era vida. Era vida. Incluso algunos familiares de esos fallecidos que ellos habían utilizado como alimento estaban orgullosos porque dicen que su familiar estaba vivo dentro de ellos, otros no. Otros, por ejemplo, casos muy, muy concretos, es lógico, aquí puede haber todo tipo de pensamiento, piensan que fue un acto atroz. En cambio, otros familiares no. Y de hecho, mantienen el contacto, ¿no?, con familiares de los fallecidos, porque es como que tengo a ese familiar dentro de tu cuerpo. Pero la verdad que fueron maltratados por algunos medios de comunicación. A lo largo de la historia, la verdad que bueno, ha ido generando muchas cosas, pero a día de hoy, la verdad que si lees los libros y los cortes de prensa más actuales, no aparece ninguna especie de prejuicio ni etiqueta, porque es evidente que es el ser humano, está en unas condiciones infrahumanas donde la muerte te está pisando constantemente los talones. Tú tienes que sobrevivir de alguna forma. Porque, Pilar, cuando les rescatan, ¿también rescatan los cadáveres? Sí. ¿Y ahí no se dan cuenta de que faltan piezas, por decirlo de alguna manera? Claro, ahí está el dilema. Algunas piezas... algunos dicen que sí que se adentraron a recuperarlos, otros no. Al cabo del tiempo, sí es cierto que ellos han ido visitando el avión, o sea, es decir, la zona del accidente, y han ido recuperando parte de los fuselajes, ¿no? E incluso hay como una especie de altar con una cruz, donde para ellos es como una especie de santuario
a visitar. O sea, ¿el avión a día de hoy sigue ahí? Sí, sí. O sea, incluso, por ejemplo, Eduardo Strauss, junto con un chico, ¿no?, que admira su historia, que es alpinista, tiene una especie de asociación o como un club de montañeros donde hay personas que están muy conmocionadas con esta historia, que les ha producido a lo largo de su vida algo concreto, y de repente, gente de todos los países, gente de Canadá, gente de Australia, donde les llevan al sitio, ¿no? Claro, evidentemente cuando las condiciones lo permiten. Y van allí y es un momento, como dice Eduardo y otros supervivientes que siguen yendo al lugar, que cada vez que van es una emoción inexplicable, una emoción de muchas cosas, ¿no? Las lágrimas siguen apareciendo, no solo en ellos, sino de las personas que van allí por primera vez y experimentan. Y yo creo que es normal. A todos los que nos apasiona esta historia, seguramente el paso final sería ir allí, estar en ese lugar, y no por morbo, sino porque es como encontrarte con la cordillera de tu vida. Porque hay una frase con la que yo me quedo de Carlitos Páez, que me encantó y es como una especie de rezo diario: todos tenemos nuestra propia cordillera. Bonita frase. Pilar, a día de hoy, ¿qué ha sido de ellos? ¿Siguen todos vivos? ¿Siguen teniendo contacto? Pues a ver, a día de hoy, menos Javier Mentol, que falleció en el 2015 a la edad de 79 años, el resto siguen vivos, intentan mantener el contacto, se reúnen todos los años en ese barrio, ¿no?, donde que ellos crecieron, hacen sus reuniones. Y por supuesto porque la comunidad de la nieve, ¿no?, es como la comunidad del anillo, sigue viva. Cada uno tiene su vida, tiene sus carreras. Por ejemplo, Eduardo Strauss es arquitecto, Roberto Canessa es uno de los cardiólogos más prestigiosos del mundo en cardiología infantil. Tienen, ya te digo, tienen sus vidas totalmente asentadas, vidas normales, y a día de hoy esa vivencia que ellos la han acogido, ¿no?, como una especie de aprendizaje, porque como bien dicen, llegamos allí destetados y de repente nos hicimos hombres, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Hay algún testimonio, por ejemplo, Pedro Algorta, le costó 40 años hablar de esto. O sea, él hizo su vida normal, pero era que le costó romper ese silencio, ¿no? Porque, insisto, cada uno lo vivió de alguna forma, aunque hubo una fusión ahí para poder sobrevivir, pero cada uno lo cuenta de una forma distinta. Y a él le costó mucho contarlo, ¿no? Pero a día de hoy lo cuenta como, y ha vuelto al lugar, ha rezado por sus amigos. Todos tienen, ¿no?, un proceso, porque aunque vivieron la misma situación, cada historia fue diferente. Yo creo que los que menos sufrieron aquel día, Pilar, no sé si estarás de acuerdo conmigo, son los que murieron en el impacto del avión, los que no se enteraron de nada, que murieron en el primer golpe. Por supuesto, por supuesto. La verdad que justo lo que tú estabas comentando, el choque del morro, ¿no?, cuando ya frena y se desanclan todos los asientos y se desplazan hacia adelante, el golpe, ¿no?, de algunos en la cabeza o con el peso del masijo de hierros, el pacto fue eminente. A mí lo que más me horroriza, y cuando veo la película, no sé si a ti te pasa, a mí la parte que se parte el avión y se salen disparados los asientos, bueno, y sobre todo escalofriante. Fíjate lo que puede cambiar un segundo de tu vida, tu destino. Carlos Páez se cambió el asiento con una persona y falleció la persona que tenía al lado. Bueno. Eduardo Strauss estuvo a punto de no poder viajar cuando estaban en Mendoza, porque le faltaba la documentación, el pasaporte. No, perdón, miento, cuando salieron en Montevideo, pero su hermano se encargó de llevarle todos los documentos. A 2 minutos de embarcar. ¿Cómo cambia, El destino es así. Sí. Nunca sabes realmente lo que puede pasar y cuándo puede pasar. Por eso hay que vivir, amigo mío, cada minuto como si fuera el último. Sí, aunque... Y este es el mensaje que todos ellos dicen. Debería ser así, aunque a veces cuesta.
Sí. Cuesta, y lo decimos ahora y quizás esta noche ya se nos ha olvidado. Es lo que pasa, ¿no? Bueno, dentro de lo que cabe, tiene que haber ese rinconcito, ¿no? Ese aliento de esperanza siempre. Sí, siempre hay un pequeño resquicio, ¿no? Por donde llega la luz. Sí. Aunque a veces cueste de verlo. Pues Pilar, ha sido un enorme placer que hayas pasado por nuestro programa y nos hayas traído esta realmente fascinante historia como es la de... Yo la recuerdo como Viven, otros lo llaman Estoy Vivo. Sí. Yo la recuerdo pues eso, como la película del 91, Viven, y que nos hayas contado todos los detalles y todo lo que se esconde detrás de esta comunidad de la nieve. Pues yo quería darte las gracias. Es un honor por primera vez compartir radio contigo. Que por cierto, yo soy oyente, cuidado. Soy oyente y de aquí le mando un saludo a Robertus, a Aníbal, a Iván, a todos los oyentes, por supuesto, a todos los amigos oyentes. Y de parte de mis compañeros y amigos del Universo por Descubrir me han dicho, por favor, que te mande un fuerte abrazo y un saludo y que enhorabuena por el programa. Pues otro abrazo para ellos y sobre todo un abrazo más grande para ti, Pilar, por haber entrado esta noche. Pues muchísimas gracias y recuerda que todos tenemos una cordillera. Mira, ¿ves lo que te digo, que las cosas se olvidan? Ya se me había olvidado. No, ¿ves? Pero jolín, es que tenemos una cordillera, pero hay que hacer el caminito para llegar siempre al Prado Verde. Pues ahí queda eso. Ahí queda eso. Un abrazo. Un abrazo. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final de este monográfico de esta semana. Nosotros volveremos dentro de 7 días con otras apasionantes historias.